Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículos 1 al 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Explicaremos el simbolismo de las cabezas, cuernos y coronas más adelante en el capítulo 13. Apocalipsis 12, versículos 4 y 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Detengámonos aquí por un momento mientras comenzamos a comprender el pasaje que acabamos de leer. Creo que ya en este 5º versículo empiezan a darse cuenta a quién se refiere y quién es este niño. Esa es la clave que también nos indica quién es la mujer. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto es algo que las Escrituras dicen de Jesús en varias ocasiones, que Él va a venir un día a regir el mundo, a todas las naciones, y aún sobre los malvados que rehusaron amarle y obedecerle voluntariamente. Ahora los va a gobernar con vara de hierro, a la fuerza. Salmo 2, versículos 9 y 10. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Apocalipsis 2:27 dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que, por supuesto, acá obviamente se está refiriendo a Jesús. Ustedes dirán: entonces ya sabemos quién es la mujer, María. Un cumplimiento literal es que María fue usada por Dios para dar a luz a Jesús, el Hijo varón. Inmediatamente después de su nacimiento, el dragón o diablo, por intermedio del rey Herodes, intentó devorarlo, ordenando que se matara a todos los niños menores de 2 años de edad, según cuenta Mateo 2:16. Y Jesús fue arrebatado después de su ministerio para Dios y para su trono, a fin de gobernar, dice. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 1:9. Sin embargo, la interpretación se vuelve un poco imprecisa cuando sigue el siguiente versículo, que la mujer huye al desierto durante 1260 días. En varias ocasiones la Biblia se refiere a la segunda mitad del régimen del anticristo como la gran tribulación. Haciendo uso de expresiones sinónimas, la Biblia menciona varias veces cuánto durará ese periodo de tribulación: 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Si los 1260 días en que la mujer huye al desierto corresponden en efecto al período de la gran tribulación, y todo indica que así es, entonces su identidad debe entenderse también de una manera figurada. Si la mujer es una representación simbólica y representa algo más importante que a María misma, entonces, ¿quién podría ser? Algunos dicen que, por supuesto, era la nación de Israel y las 12 estrellas de su corona eran los 12 grandes patriarcas o profetas, porque después de todo fue Israel, la gran nación, representada aquí por una mujer, la que dio a luz a Jesús. Pero creemos que va mucho más allá que la nación judía de Israel, a la que Dios finalmente rechazó. Debido a que este capítulo se relaciona con el tiempo del fin, el cumplimiento final y espiritual de esa mujer debe representar a la última iglesia, la que va a vivir durante ese periodo de tribulación y persecución. Tiene que personificar a la iglesia de Jesucristo íntegra, total y completa, desde el principio hasta el fin.
desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis, desde el principio del mundo hasta el fin de éste. Todos los que fueron verdaderos creyentes y amaron a Dios y recibieron a Cristo el Mesías como su Salvador, los que creyeron que Él es el Hijo de Dios, todos ellos conforman la iglesia de Jesucristo desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis. Esa es la esposa de Cristo, el Rey de Reyes. Ninguna otra mujer podría ser tan gloriosa, tan resplandeciente como el sol, con la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas en su corona. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Oseas 2:19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y las estrellas en su corona solo podemos teorizar porque no dice quiénes son. No sabemos muy bien. Pueden ser los 12 líderes más importantes de la iglesia que Dios haya conocido, o las 12 almas más importantes, o hasta se podría decir que son ángeles. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Podrían ser los 12 ángeles de la iglesia, porque la palabra estrella se utiliza a menudo como mensajeros o ángeles en la palabra de Dios y recíprocamente. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás era el propio arcángel de Dios. Lucifer, el portador de la luz, era un arcángel de Dios. Pero al parecer, Dios le dio libre albedrío a los ángeles, y hasta permitió la división entre ellos. Se les dio capacidad de elegir, libre albedrío, y Satanás se rebeló contra Dios. No estaba satisfecho con ser la mano derecha de él, ni con ser el segundo después de Dios. Quería ser Dios. Por eso él tuvo que degradarlo. Desde entonces ha estado tratando de ser Dios, de gobernar el mundo y de regir al hombre. Y si no puede gobernar al hombre, tratará de arruinarlo tanto a él como al mundo. Y de los ángeles, ¿cuántos lo seguirán y cuántos lo han seguido? Aquí dice en el versículo 4, 1/3 de los ángeles se rebeló junto a Satanás. Dios les dejó elegir y cayeron junto con él. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Este versículo demuestra que esta mujer o iglesia está viviendo en el tiempo del fin. Más específico no podría ser. Allí está otra vez el período de 3 años y medio de tribulación. Durante todo este tiempo recibirá de forma milagrosa alimentos y protección. Otros hijos de Dios darán valeroso testimonio y predicarán y profetizarán abiertamente contra el anticristo. Para ello contarán con poderes y amparo sobrenaturales concedidos por Dios. Apocalipsis 11, 12 y 3 dice: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Dónde creían que nos iba a ocultar el Señor cuando dice en el desierto? ¿Dónde está ese desierto? ¿Qué bosque es tan espeso para ocultarnos? ¿Qué selva es tan espesa que pueda ocultar a los cristianos y ayudar a la iglesia a sobrevivir durante ese periodo de tribulación? No está hablando de simples bosques, selvas o desiertos, sino que ese desierto es todo el mundo. Habrán naciones enteras que se rebelarán contra el anticristo y religiones enteras.
los católicos, los judíos, los musulmanes y otros. Habrán cientos de millones que se negarán a adorar al anticristo y a recibir su marca y a postrarse a adorar su ídolo. Dice en Daniel 11, habrán muchos países a los que no les gustará el anticristo y simpatizarán con nosotros, nos ocultarán y nos cuidarán. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué fuerzas espirituales hay, aparte de Dios con D mayúscula? Fuerzas espirituales y principados que moran en el dominio de los espíritus. Me refiero a reyes y príncipes espirituales. Los ángeles, tanto buenos como malos. Miguel es como un dios. ¿Quién es el que hizo la anunciación a María? Gabriel es un arcángel. Hasta el propio Satanás es como un dios y sus arcángeles son dioses espirituales con D minúscula. Por supuesto no se pueden comparar con nuestro Dios. Dios con D mayúscula. El Padre. En ese sentido solo hay un Dios, un solo Dios supremo, un solo ser supremo. Pero a nivel inferior hay muchas potestades, dominios, principados, reyes, príncipes y gobernadores espirituales de diferentes naciones, demoníacos, reyes de países que lucharon con los ángeles de Dios y trataron de detener la obra de Dios. Está todo en la Biblia. Así sucedió en Daniel 8, 9, 10, Lucas 1, Efesios 6, Judas 9 y Apocalipsis 12, y acá en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 8 y 9. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 9 al 11 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Apocalipsis 27 y 8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Las Escrituras nos enseñan que al principio de la creación, Satanás y sus seguidores cayeron de su primer estado o posición. Para más información sobre la caída del diablo, ver Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. En el libro de Job, escrito unos 2000 años después de la creación, dice: vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Él entonces comenzó a acusar a Job delante del Señor como un fiscal. Vean Job 1 del 6 al 11. No te preocupes si eres salvo, entonces Jesús es tu abogado defensor. Así Satanás se haya rebelado contra Dios, sigue compareciendo delante de él en el cielo, acusando a los santos día y noche. Pero ahora, en el tiempo del fin, será finalmente expulsado del cielo hacia la tierra. Descenderá a la tierra y se posesionará del anticristo, y le da poder y gloria, convirtiéndose entonces literalmente en el diablo encarnado, acusando a los santos cara a cara y haciendo guerra contra ellos. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así al anticristo se le permita vencer físicamente a la iglesia y acabe evidentemente con el poder temporal organizado de ésta, no nos vencerá espiritualmente. No puede. El Señor dice: y ellos, la iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El único poder que nos quedará será el poder de Dios. Y en esos días tendremos más poder del Señor del que haya tenido la iglesia hasta ahora. Tendremos entonces más poderes todavía que los primeros cristianos, y haremos obras mayores y llevaremos a cabo la testificación más grandiosa de la historia. El Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, dice en Mateo 24:14. En la época más oscura del mundo, cuando haya más iniquidad, testificaremos de forma sobrenatural y milagrosa, resplandeciendo más que nunca. La palabra de Dios dice durante ese tiempo: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará hazañas. Daniel 11:32. Las personas que de verdad conozcan a Jesús y realmente conozcan al Señor serán fuertes. Cuanto peor se pongan las cosas, más Espíritu Santo derramará Dios desde lo alto para ayudarnos a resistir las fuerzas tenebrosas del mal que nos estarán combatiendo. El Señor ha prometido darnos poder cuando lo necesitemos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Daniel 11:33. Nuestra labor principal consistirá en alzarnos como testigos de Dios ante el mundo entero para explicarle lo que estará sucediendo y orientar y animar y apacentar a los hijos de Dios hasta el mismísimo fin. Muchísimas personas acudirán en tropel a nosotros, suplicando que les instruyamos e informemos qué sucede, qué va a pasar después, qué tenemos que hacer. Del mismo modo que clamaban a los apóstoles de antaño: ¿qué haremos para ser salvos? En Hechos 2:37 y 16:30. La gente estará entonces más angustiada que nunca, y los que sean testificadores fieles y conozcan la palabra de Dios ganarán muchas almas, porque mucha gente por fin les creerá. Mucha gente necesitará la salvación y las buenas nuevas que les daremos. Y animaremos a millones de personas de todo el mundo que nos buscarán y buscarán las soluciones que ofrecemos, porque sabrán que conocemos las profecías de la Biblia y que sabemos lo que está sucediendo. Testificar siempre cuesta, y en esa época sin duda nos costará a algunos la vida. El anticristo intentará exterminarnos a todos, porque estaremos diciendo la verdad y desenmascarándole. Instruiremos a muchos, advirtiéndoles de quién es él en realidad. Fingirá ser el Mesías, el Salvador del mundo,
Pero nosotros le estaremos diciendo al mundo que es el anticristo, el diablo encarnado. Les diremos: no acepten la marca de la bestia, pues se irán al infierno. No acepten su número, el 666. No formen parte de su reino. No sean sus súbditos. No se postren a adorarlo. Y él y sus fuerzas se pondrán furiosos con nosotros. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el anticristo rompe el pacto, en ese momento el diablo mismo y todos sus ángeles, 1/3 de las fuerzas del cielo, son echados del cielo hacia la tierra para ser confinados allí por un tiempo. Y por lo tanto ese último período de la historia del mundo, 3 años y medio de la gran tribulación, es el peor, en el cual el diablo descargará su furia, despotricará y lanzará sus injurias sobre toda la faz de la tierra. Ya no podrá volver a remontarse a las alturas del cielo para acusarnos delante de Dios, porque será echado de su sitio en medio de los hijos de Dios o ángeles creados, y será arrojado a la tierra para eventualmente ser encadenado y confinado a la mismísima oscuridad y a las llamas del infierno en el corazón de la tierra, según Apocalipsis 19:20. Pero él sabe que tiene poco tiempo y verdaderamente le saca el jugo a esos 3 años y medio. Inspira al anticristo, lo posee, y en vez de crear el cielo en la tierra prometido por el Mesías, la tierra pronto se da cuenta de que no es el Mesías. Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y aunque el anticristo, la bestia, dará la orden de que no se permita a nadie comprar ni vender si no se tiene la marca, y de que maten a todo el que se niegue a adorar su imagen, nosotros nos negaremos, rechazaremos la marca, y nos negaremos a adorar su imagen, y por consiguiente no podremos comprar ni vender comida, ni ropa, ni vivienda, ni artículos indispensables, y tratarán de matarnos. La palabra de Dios dice que muchos huiremos al desierto, a lugares inhóspitos, para sobrevivir y no dejar que nos maten por no adorar la imagen de la bestia y para subsistir sin necesidad de comprar ni vender, y Dios nos cuidará. Dicho período de tribulación supondrá el fin de toda relación con el sistema del mundo para los verdaderos cristianos. Será imposible subsistir de no ser por los milagros de Dios y por la fe. Habrá que vivir por fe, total y completamente independientes del sistema anticristo, sin su marca, sin contar con su aprobación, ni disfrutar de sus beneficios. Muchos tendremos que pasarnos a la más completa clandestinidad y hacer todo lo posible por sobrevivir y continuar testificando como podamos, de forma muy parecida a como lo hicieron los primeros cristianos que vivían en las catacumbas durante las persecuciones romanas. Apocalipsis 12, versículos 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Arrojó de su boca agua como un río. ¿Qué simboliza esto? Es obvio que el diablo mismo no es un dragón en realidad. Todo esto es muy simbólico. ¿Qué es esta agua como río que el diablo arroja de su boca?
¿Cuál ha sido el trabajo principal del diablo desde el principio en el huerto del Edén hasta el fin? ¿Qué es lo que Satanás, la serpiente antigua, arroja de su boca a todo el mundo? Mentiras, mentiras y más mentiras. Solo engaño. Él arrojó esas mentiras por toda la tierra para tratar de ahogar a la mujer en mentiras tales como la evolución y mentiras de toda clase y todo tipo. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién salva a la iglesia? El mundo representado aquí por la tierra, los miembros del reino de Satanás, miembros del gobierno del anticristo, los seguidores de la bestia, los que aceptan su marca, los adoradores de su imagen, se tragarán toda su propaganda y todas sus mentiras, mientras que la iglesia escapa al desierto, escondida y protegida por Dios, como si tuviese 2 alas para que viva hasta el fin de este tiempo terrible, hasta la misma llegada de su esposo, que desde el cielo viene a rescatarla y a sacarla de ese horrible infierno en la tierra. ¿Estarás listo? ¿Eres tú uno de los creyentes en Jesús? ¿Eres parte de su gran esposa? ¿Lo has aceptado como tu Salvador? Entonces no tienes de qué preocuparte. Él te cuidará a través de toda la tribulación, así tenga que darte alas. Te ocultará en el desierto, aunque tenga que hacerte desaparecer. Te alimentará allí y cuidará de ti, así como dice aquí, a través de los 1260 días o 3 años y medio de la gran tribulación, para que el diablo no les pueda poner una garra ni colmillo encima. Él no puede inundarles ni ahogarles con sus mentiras, porque ustedes no las creen. Solo creen la palabra de Dios, y serán salvos, y pasarán, y vivirán, y sobrevivirán hasta la venida de Jesús.